La columna alemana se encontraba a 400 metros de distancia cuando el sargento Alexei Volkov se tranquilizó. Sintió que el viento cambiaba de izquierda a derecha a unos 3 kilómetros por hora. Ajustó la puntería 2 centímetros a la derecha del centro de masa y apretó el gatillo. El fusil soviético Mosin Nagant disparó una vez. El proyectil de 7,62 milímetros recorrió la distancia en menos de medio segundo, y el oficial alemán que lideraba la patrulla cayó de bruces sobre la nieve sin hacer ruido. El resto de la columna se quedó paralizada, sin saber de dónde había venido el disparo, escrutando la línea de árboles con creciente pánico. Volkov ya estaba cerrando el cerrojo, cargando otro proyectil y seleccionando su próximo objetivo. Era noviembre de 1941. El corredor forestal al oeste de Kalinin era la única ruta que las columnas de suministro alemanas podían usar para alcanzar sus posiciones avanzadas, y durante las siguientes 48 horas. Alexei Volkov defendería ese corredor en solitario contra todo un regimiento de infantería de la Wehrmacht que intentaba abrirse paso. Cuando llegara el relevo, 67 alemanes estarían muertos y un francotirador soviético habría demostrado lo que era posible cuando un solo hombre con un conocimiento perfecto del terreno se negaba a ceder terreno. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. Alexei Volkov tenía 26 años en otoño de 1941, lo que lo hacía viejo para los estándares de la infantería del Ejército Rojo en una guerra que consumía jóvenes a un ritmo incomprensible. Había crecido en la taiga siberiana, hijo de un cazador y trampero que le había enseñado a rastrear animales a través de la espesura del bosque, a interpretar el viento y el clima, y a comprender cómo funcionaban la luz y la sombra a diferentes horas del día. Su infancia había sido una de formación práctica en supervivencia y puntería, habilidades que su padre insistía en que eran necesarias para cualquiera que viviera en regiones donde el invierno mataba a los desprevenidos y la comida provenía de lo que se podía cazar. A los 12 años, Alexei podía rastrear un ciervo durante kilómetros a través de la espesura del bosque y abatirlo de un solo disparo desde distancias que su padre consideraba una ostentación excesiva. Cuando estalló la guerra en junio de 1941 con la invasión alemana de la Unión Soviética, Alexei trabajaba como agrimensor forestal en la región de Kalinin, cartografiando recursos madereros para la tala industrial. El trabajo requería sus habilidades al aire libre y le pagaba adecuadamente, y se conformaba con una vida que implicaba más árboles que personas. La movilización militar que siguió a la invasión lo incorporó al Ejército Rojo junto con millones de otros hombres soviéticos, y su experiencia como cazador y su puntería lo convirtieron inmediatamente en un candidato para el entrenamiento de francotirador. El ejército soviético estaba expandiendo rápidamente sus programas de francotiradores en respuesta a los primeros desastres en el campo de batalla, reconociendo que los tiradores bien entrenados podían infligir bajas desproporcionadas a su número y perturbar las operaciones alemanas de una forma que la infantería convencional no podía. La escuela de francotiradores fue breve, intensa y se centró en la práctica más que en la teoría. Alexei aprendió técnicas de camuflaje, estimación de alcance, cálculo de la trayectoria de las balas y la dimensión psicológica del trabajo de un francotirador. El hecho de que un solo fusilero oculto podía paralizar a unidades enteras de miedo si operaba con eficacia. Sus instructores destacaron su aptitud natural, la paciencia y el control emocional que diferenciaban a los francotiradores eficaces de los fusileros competentes. No se precipitaba al disparar. No se emocionaba ni se enojaba. Simplemente esperaba el momento oportuno y ejecutaba con precisión mecánica. Lo graduaron después de 3 semanas y le enviaron al frente al oeste de Moscú, donde el grupo de ejércitos centro-alemán avanzaba hacia la capital soviética en lo que creían que sería la ofensiva final de una campaña que esperaban ganar en meses. En noviembre de 1941, el frente era un caos apenas contenido por la desesperación soviética y el agotamiento alemán. La Wehrmacht había avanzado cientos de kilómetros desde junio, destruyendo ejércitos soviéticos enteros, capturando millones de prisioneros y avistando las afueras de Moscú. Pero el avance había forzado las líneas de suministro alemanas hasta el límite, y la llegada del invierno revelaba que el ejército alemán había hecho suposiciones catastróficas sobre la duración de la campaña. Los soldados que habían invadido con uniformes de verano ahora luchaban a temperaturas bajo cero sin el equipo adecuado para el frío. Los vehículos diseñados para las carreteras de Europa Occidental fallaban en el barro y la nieve. Los convoys de suministro que deberían haber transportado munición y alimentos, en cambio, tenían dificultades para suministrar suficiente combustible para mantener los vehículos en movimiento y suficientes calorías para evitar que los soldados se congelaran. El corredor forestal al oeste de Kalinin, donde se encontraba la unidad de Alexei, era crucial para la logística alemana.
Era la única ruta utilizable para los convoys de suministros que se desplazaban entre sus zonas de retaguardia y sus posiciones avanzadas, que amenazaban a Moscú. El bosque era denso, con una mezcla de pinos y abedules, y el camino de tierra que lo atravesaba apenas tenía el ancho suficiente para el paso de 2 vehículos. Las fuerzas soviéticas habían intentado cortar esta ruta en múltiples ocasiones, y las alemanas la habían defendido con fiereza, ya que sin ella, sus unidades de primera línea morirían de hambre. El resultado fue una zona disputada donde ninguno de los dos bandos mantenía un control firme, donde las patrullas se enfrentaban en breves y encarnizados tiroteos, y donde la línea del frente era menos una posición fija que una frontera fluida marcada por muertos y vehículos destruidos. El pelotón de Alexei había recibido órdenes de establecer un puesto de observación con vistas al corredor, informar de los movimientos alemanes e interceptar los convoys de suministros cuando fuera posible. Se trataba de una labor de reconocimiento y hostigamiento, no destinada a detener el avance alemán, sino a dificultarlo para obligarlos a desviar recursos hacia el aseguramiento de su logística. El pelotón, compuesto por 23 hombres al mando de un teniente de 19 años que intentaba desesperadamente proyectar una competencia que no poseía del todo, se había atrincherado en una loma baja a 500 metros del corredor, oculta entre los árboles, con amplios campos de tiro y múltiples rutas de retirada en caso de ser atacados por fuerzas superiores. Mantuvieron esa posición durante 6 días, observando el tráfico alemán, solicitando ataques de artillería cuando conseguían apoyo de fuego, ocasionalmente disparando a convoys para interrumpir el movimiento. Alexei trabajaba de forma independiente, operando por delante de la posición principal, seleccionando escondites que le proporcionaban ángulos óptimos en el corredor, manteniéndolo oculto a los observadores alemanes. Promediaba entre 3 y 4 bajas confirmadas al día, principalmente oficiales y suboficiales identificables por su posición en las formaciones y su comportamiento al dirigir a otros soldados. La doctrina soviética del francotirador enfatizaba la eliminación del liderazgo para perturbar la cohesión de la unidad, y Alexei la seguía con precisión metódica. En la mañana del 18 de noviembre, la situación cambió drásticamente. Un regimiento de infantería alemán, de aproximadamente 2.000 hombres con apoyo blindado, lanzó un ataque deliberado para despejar a las fuerzas soviéticas del corredor forestal y establecer un firme control sobre la ruta de suministro. El ataque no fue sutil. Un bombardeo de artillería al amanecer, seguido de avances de infantería con apoyo blindado a lo largo de múltiples ejes, diseñado para abrumar las dispersas posiciones soviéticas mediante el uso de la fuerza bruta. El pelotón de Alexei fue alcanzado por un asalto de una compañía, con aproximadamente 150 alemanes atacando su posición en la cresta desde 3 direcciones simultáneamente. La defensa duró 20 minutos antes de derrumbarse. El teniente murió en los primeros 5 minutos por un fragmento de mortero. El sargento de pelotón intentó organizar una retirada combativa, pero recibió un disparo mientras conducía a sus hombres de vuelta a través del bosque. Alexei, posicionado 300 metros por delante de la línea principal en un escondite de francotirador que había preparado durante varios días, oyó cómo la batalla a sus espaldas se intensificaba y luego se desvanecía a medida que su unidad era superada o se retiraba. Permaneció en posición, en parte porque moverse durante un combate activo probablemente lo mataría, en parte porque su entrenamiento enfatizaba que los francotiradores debían permanecer ocultos incluso cuando las posiciones amigas estaban comprometidas, operando de forma independiente hasta que fuera tácticamente viable retirarse. Al mediodía, Alexei estaba solo. Las fuerzas alemanas habían avanzado a través de la posición de su pelotón y consolidaban el control sobre el corredor forestal, estableciendo puestos de control y puntos fuertes para asegurar la ruta. Podía oír vehículos moviéndose por el camino, ver patrullas de infantería avanzando por el bosque y observar la sistemática ocupación alemana del terreno que acababan de capturar. Se encontraba aproximadamente a 3 kilómetros detrás de lo que ahora era la línea del frente alemana, aislado, sin comunicación por radio, sin forma de saber si algún miembro de su unidad había sobrevivido donde se encontraban las líneas soviéticas. Su situación era objetivamente desesperada según la lógica militar convencional. Solo, rodeado de fuerzas enemigas, con munición limitada y sin perspectivas de reabastecimiento ni rescate. La doctrina habitual sería evadir, retroceder al amparo de la oscuridad hacia las posiciones soviéticas y sobrevivir para luchar otro día. Pero Alexei observó la actividad alemana en el corredor inferior y comprendió algo crucial. Esa ruta de suministro era esencial para las operaciones alemanas. Si lograba interceptarla, aunque fuera temporalmente, incluso lo suficiente para generar miedo y cautela, podría frenar el avance alemán con mayor eficacia que todo su pelotón en 6 días de operaciones convencionales.
Tomó una decisión que o bien era brillantez táctica o una estupidez suicida, y la diferencia solo se vería en retrospectiva. Se quedaría. Usaría su conocimiento del terreno, las pieles que ya había preparado, las posiciones que había explorado, para llevar a cabo una campaña de interdicción individual contra el uso alemán de este corredor. Tenía quizás 80 cartuchos de munición para su Mosinagant, sus raciones de emergencia para 3 días, agua de un arroyo cercano y la ropa de invierno que podría mantenerlo con vida en temperaturas bajo cero si tenía cuidado con la exposición. Lo que no tenía era refuerzos, asistencia médica ni ninguna expectativa razonable de supervivencia. Pero la supervivencia no era el objetivo. La disrupción era el objetivo. Y un francotirador que comprendiera el terreno podía causar muchos problemas. La primera baja de su campaña en solitario llegó a las 14 horas del 18 de noviembre. Un camión de suministros alemán se había detenido en el corredor por un problema de motor o un error del conductor, y los soldados se apeaban para investigar. Alexei se encontraba en un escondite a 400 metros de distancia, en una posición elevada, con una línea de visión despejada. Seleccionó al soldado que parecía estar al mando, un sargento a juzgar por las insignias visibles a través de su mira, y disparó. El sargento se desplomó y los demás soldados se dispersaron, buscando refugio, sin saber de dónde había venido el disparo. Alexei no volvió a disparar. Los observó pasar 15 minutos buscando a un francotirador que no pudieron localizar, para finalmente volver a montar en el camión y alejarse rápidamente, dejando el cuerpo de su sargento en la carretera. Esa tarde, una patrulla alemana avanzaba por el bosque, buscando a los rezagados soviéticos. 6 hombres, en formación táctica, cautelosos, pero sin esperar una resistencia seria. Alexei se encontraba ahora en un escondite diferente, a 200 metros de su ruta, oculto en un denso matorral que había preparado días antes. Esperó a que estuvieran en la posición óptima y disparó 2 veces en rápida sucesión. 2 alemanes cayeron. La patrulla se dispersó, devolvió el fuego en la dirección equivocada, y Alexei ya se dirigía a su siguiente posición, desplazándose antes de que pudieran organizar una respuesta. Los oyó pedir ayuda, oyó llegar vehículos para apoyarlos, pero para entonces ya estaba a 300 metros de distancia y era invisible entre los árboles. Cayó la noche, con temperaturas muy por debajo del punto de congelación. Alexei avanzó con cuidado por el bosque, reubicándose en una zona completamente distinta, lejos de donde había combatido la patrulla. Las fuerzas alemanas saturarían esa zona con patrullas y registros, lo que hacía tácticamente imprudente operar allí durante las siguientes horas. Encontró un refugio bajo un pino caído. Se cubrió con ramas de pino para aislarse y ocultarse, e intentó descansar sin dormir profundamente, el estado de semiconsciencia que los cazadores utilizaban cuando necesitaban vigilar su entorno constantemente. El 19 de noviembre comenzó antes del amanecer, con Alexei reposicionándose en un puesto de observación con vistas al corredor principal. La actividad alemana era intensa. Convoys en ambas direcciones, patrullas de infantería asegurando los flancos, clara evidencia de que esta ruta era crucial para sus operaciones. Contó vehículos, anotó las marcas de las unidades y observó patrones en sus movimientos. La logística de la Wehrmacht era eficiente y predecible, lo cual era a la vez una fortaleza y una vulnerabilidad. Los patrones predecibles podían ser explotados por alguien con la paciencia suficiente para aprenderlos y posicionarse en consecuencia. A las 07:30, un convoy de 5 camiones avanzaba hacia el norte por el corredor. Alexei se encontraba en un escondite a 600 metros de distancia, una distancia extrema para un fuego preciso, pero dentro de sus posibilidades con el Mosinagant y condiciones favorables. No apuntó al personal, sino al radiador del camión que iba en cabeza, con la esperanza de inutilizarlo y bloquear el estrecho camino. El disparo fue difícil, pues requería un cálculo perfecto de la trayectoria y la deriva del viento, pero su experiencia de caza en Siberia lo había entrenado precisamente para este tipo de tiro de precisión. El rifle crujió, la bala impactó en algún lugar del compartimento del motor del camión y salió vapor de debajo del capó. El convoy se detuvo, los soldados desmontaron y Alexei cambió la mira hacia los objetivos personales. Durante los siguientes 10 minutos, disparó 7 tiros, matando a 5 alemanes e hiriendo a 2 más. Cada disparo se realizó desde una posición ligeramente diferente mientras se desplazaba lateralmente por la cresta, creando la impresión de múltiples francotiradores operando coordinadamente. La respuesta alemana fue inmediata y contundente. La infantería se desplegó en el bosque, los morteros comenzaron a disparar contra las supuestas posiciones de los francotiradores, y Alexei se retiró adentrándose en el bosque, moviéndose con cuidado para evitar ser detectado,
utilizando las características del terreno y la vegetación para enmascarar sus movimientos. El patrón se repitió a lo largo del día. Alexei observaba la actividad alemana, identificaba los momentos vulnerables cuando los convoys se detenían o las patrullas se encontraban en posiciones expuestas, disparaba 1 o 2 tiros y se desplazaba inmediatamente a una nueva posición antes de que las fuerzas alemanas pudieran reaccionar con eficacia. Aplicaba tácticas clásicas de francotirador, utilizando un conocimiento superior del terreno para determinar las distancias y el ritmo del ataque, sin permanecer nunca en un mismo lugar el tiempo suficiente para que el enemigo fijara su posición, creando presión psicológica mediante la imprevisibilidad. Para la tarde del 19 de noviembre, Alexei calculó que había matado o herido unos 20 alemanes y había inutilizado 3 vehículos. Más importante aún, había ralentizado considerablemente el tráfico en el corredor. Los convoys se movían con más cautela, deteniéndose con frecuencia para detectar amenazas. Las patrullas de infantería se expandieron y avanzaron a menor velocidad, y la tensión era visible en los soldados alemanes, que ahora comprendían que este bosque albergaba una amenaza difícil de eliminar. El impacto psicológico de las operaciones de francotiradores eficaces siempre era desproporcionado en relación con las bajas reales, y Alexei estaba explotando conscientemente esa dinámica. Pero el coste físico para el propio Alexei iba en aumento. Había estado activo durante 36 horas sin apenas descanso, moviéndose por el denso bosque a temperaturas bajo cero, manteniéndose alerta y gestionando las subidas de adrenalina propias del combate. Su munición se estaba agotando, quizá le quedaban 40 balas. Sus provisiones de emergencia estaban a la mitad. Tenía las manos entumecidas a pesar de los guantes, y los pies peligrosamente fríos tras horas inmóviles en posiciones expuestas. El agotamiento se estaba convirtiendo en un factor táctico, ralentizando sus reacciones y deteriorando su juicio. Esa noche, encontró un refugio más sólido, una depresión natural bajo las raíces de un enorme árbol caído. Cubrió la entrada con ramas y nieve, creando un microambiente aislante que retendría el calor corporal y lo ocultaría de la detección térmica si los alemanes contaban con dicho equipo, algo que probablemente no tenían en este sector, pero la cautela le aconsejaba asumir que sí lo tuvieran. Se permitió dormir 4 horas, un sueño profundo y exhausto que su cuerpo exigía, apostando a que las patrullas alemanas no estarían operando agresivamente en el bosque durante la parte más fría de la noche. Se despertó a las 0400 horas del 20 de noviembre con el sonido de vehículos moviéndose por el corredor. Incluso antes del amanecer, la logística alemana estaba activa, intentando transportar suministros al amparo de la oscuridad, cuando la artillería soviética era menos precisa. Alexei se obligó a moverse. Consumió lo que le quedaba de agua y parte de sus raciones, y se dirigió a una posición de observación que había explorado el día anterior. La posición estaba más cerca del corredor de lo que había operado anteriormente, a menos de 300 metros, lo que aumentaba su vulnerabilidad, pero también su eficacia contra objetivos móviles. El convoy apareció a las 5:15, con 6 camiones avanzando lentamente sin luces delanteras, guiados por la tenue luz del amanecer. Alexei dejó pasar al camión que iba en cabeza, apuntó a la cabina del segundo y disparó. El conductor se desplomó. El camión viró bruscamente y se estrelló contra un árbol, deteniéndose el convoy. Antes de que los alemanes pudieran reaccionar, Alexei disparó 3 tiros más en rápida sucesión, apuntando a los soldados que descendían de los camiones, y de inmediato comenzó a desplazarse. El fuego de respuesta estalló, con las ametralladoras trazadoras rastreando la línea de árboles, pero él ya se estaba moviendo, aprovechando el terreno y la oscuridad para romper el contacto. La respuesta alemana esta vez fue diferente. Reconocieron claramente que se enfrentaban a un francotirador experto que operaba en un área limitada y destinaron recursos sustanciales a eliminar la amenaza. A lo largo del 20 de noviembre, Alexei observó un aumento en la actividad de patrullaje. Helicópteros se los tenían en este sector, aunque no vio ninguno, y registros sistemáticos en áreas donde había operado anteriormente. Los alemanes estaban aprendiendo, adaptando sus tácticas, lo que dificultaba su tarea. Pero Alexei también se estaba adaptando. Cambió su patrón de ataque, evitando las zonas donde antes había combatido y seleccionando nuevas posiciones que ofrecían campos de tiro en diferentes secciones del corredor. Redujo la frecuencia de sus combates, disparando solo cuando los objetivos eran especialmente valiosos, ahorrando munición y reduciendo las oportunidades de que los alemanes detectaran el fogonazo o la señal sonora. Luchaba contra un enemigo inteligente que aprendía de cada combate, y anticiparse a su ciclo de adaptación era esencial para la supervivencia. A las 13 horas, observó lo que parecía ser un elemento de mando alemán, compuesto por oficiales y operadores de radio que establecían una posición con vistas al corredor,
probablemente coordinando las labores de búsqueda. Se trataba de un objetivo de gran valor, justo el tipo de enfrentamiento de liderazgo que la doctrina soviética de francotiradores priorizaba. Alexei se encontraba en un escondite a 500 metros de distancia, lo que dificultaba el disparo a través de las múltiples capas de vegetación forestal, pero la posible recompensa justificaba el riesgo. Seleccionó a que parecía ser el oficial superior, un capitán a juzgar por las insignias visibles, y disparó. El oficial cayó al suelo y se desató el caos mientras el elemento de mando se dispersaba. Alexei disparó 2 veces más, alcanzando a otro oficial y a un operador de radio, y luego se retiró antes de que se materializara la inevitable respuesta. La reacción alemana fue furiosa. El fuego de artillería comenzó a impactar el bosque. No se trataba de fuego de precisión, sino de saturación de área diseñada para aniquilar cualquier cosa en una zona amplia. Alexei había previsto esta posibilidad y ya se encontraba bastante lejos del área de impacto, pero la artillería demostró la frustración alemana y su disposición a gastar recursos para eliminar a un solo francotirador que estaba interrumpiendo sus operaciones de forma desproporcionada a su nivel de amenaza real. Al anochecer del 20 de noviembre, Alexei se acercaba a sus límites operativos. Llevaba casi 50 horas activo con un descanso mínimo. Su munición se había reducido a unas 15 balas. Sus raciones estaban agotadas y su condición física se deterioraba por la exposición al frío y el estrés. Pero la actividad alemana en el corredor había disminuido notablemente. Los convoys se movían con menos frecuencia y con mayor seguridad. Las patrullas eran más numerosas y cautelosas. El impacto psicológico de su campaña estaba logrando lo que esperaba, obligando a los alemanes a desviar recursos a la seguridad y ralentizando su capacidad logística. Esa última noche, del 20 al 21 de noviembre, Alexei apenas durmió. Tenía demasiado frío, estaba demasiado exhausto, demasiado consciente de que su situación era insostenible. Había logrado algo extraordinario. Había demostrado lo que un solo francotirador bien entrenado podía lograr con un conocimiento perfecto del terreno y una dedicación absoluta, pero se le estaban agotando las fuerzas. Si las fuerzas soviéticas no recuperaban pronto la zona, moriría de frío o se vería obligado a intentar una peligrosa evasión a través del territorio controlado por Alemania. El amanecer del 21 de noviembre trajo consigo el sonido de la artillería, pero esta vez era artillería soviética impactando posiciones alemanas. Se estaba gestando un contraataque, las fuerzas soviéticas retrocedían hacia el corredor forestal, y Alexei reconoció las distintivas señales sonoras de los lanzacohetes Katyusha que saturaban la retaguardia alemana. Se avecinaba un relevo, pero la batalla sería confusa y peligrosa, con las fuerzas soviéticas y alemanas entremezcladas en un combate cuerpo a cuerpo que hacía casi imposibles las operaciones de francotiradores. Alexei permaneció en posición durante toda la mañana, observando el desarrollo de la batalla, atacando ocasionalmente objetivos de oportunidad cuando tenía clara identificación del personal alemán. Su última baja confirmada se produjo a las 11:00 horas, cuando un equipo de ametralladoras alemán se disponía a enfilar el avance de la infantería soviética. Disparó 2 veces, eliminando a ambos tripulantes, y luego oyó voces soviéticas llamando en ruso a fuerzas amigas que avanzaban por el bosque hacia su posición. Se identificó cuidadosamente, sabiendo que la infantería, de gatillo fácil, podía disparar a cualquier cosa que se moviera en la confusión del combate en el bosque. Un teniente soviético se acercó con cautela, con el fusil listo, y lo reconoció al ver el fusil de francotirador y la insignia de Alexei. El teniente había sido informado sobre el francotirador solitario que, según se informó, operaba en esa zona, cuyas actividades habían perturbado la logística alemana y contribuido al éxito del contraataque, obligando a los alemanes a desviar fuerzas a operaciones de seguridad. El avance soviético aseguró el corredor al anochecer. Las fuerzas alemanas se retiraron bajo presión, abandonando las posiciones que habían mantenido durante 3 días, y el personal logístico soviético comenzó a evaluar la zona. Lo que encontraron confirmó la eficacia de Alexei. Se recuperaron 67 cadáveres alemanes en las inmediaciones, todos muertos por un solo disparo de fusil, casi todos en un radio de 3 kilómetros del corredor. Vehículos inutilizados, operaciones de suministro interrumpidas y evidencia de que las fuerzas alemanas llevaban a cabo extensas operaciones de búsqueda que desviaron recursos del combate en primera línea. Un francotirador había mantenido el terreno en solitario durante 48 horas, causando bajas y una disrupción equivalente a un asalto de una compañía. Alexei fue evacuado a un hospital de campaña, sufriendo de frío intenso, agotamiento y deshidratación. Los médicos lo trataron por congelación en pies y manos, hipotermia leve y el colapso general causado por el estrés constante del combate sin descanso.
Pasó 2 semanas recuperándose, durmiendo y comiendo principalmente, y recuperando poco a poco el peso que había perdido durante esas 48 horas en el bosque. La respuesta del Ejército Rojo a sus acciones fue burocráticamente compleja. La cultura militar soviética valoraba el heroísmo individual cuando podía publicitarse con fines propagandísticos, pero también mantenía la sospecha sobre los soldados que operaban con demasiada independencia o se desviaban de la doctrina estándar. La decisión de Alexei de permanecer tras las líneas alemanas y llevar a cabo una campaña en solitario fue una iniciativa brillante o una peligrosa insubordinación, según quien la evaluara. El resultado había sido exitoso, lo que justificaba su reconocimiento. Pero el método había sido poco convencional, lo que generó incomodidad entre los oficiales que valoraban las operaciones predecibles y controlables. Finalmente, triunfó el pragmatismo. Alexei recibió la Orden de la Bandera Roja por sus acciones en el corredor forestal, junto con un ascenso a sargento mayor. La mención describió su valentía y eficacia al interrumpir la logística enemiga durante un periodo crítico de las operaciones defensivas de Moscú. Se reconoció el valor propagandístico de su historia y se enviaron periodistas a entrevistarlo, aunque sus relatos fueron manipulados y exagerados de tal manera que incomodaron a Alexei. La realidad del frío, el miedo y el agotamiento no encajaba con las narrativas heroicas que los medios soviéticos querían contar, por lo que esos elementos se minimizaron o se eliminaron por completo. Más importante que el reconocimiento fue el análisis táctico. Los programas soviéticos de francotiradores estudiaron la operación de Alexei como un caso práctico de lo que un solo tirador bien entrenado podía lograr con un conocimiento adecuado del terreno y paciencia táctica. La perturbación que causó en la logística alemana, el impacto psicológico de sus operaciones y el efecto multiplicador de fuerza de su campaña en solitario se convirtieron en puntos de referencia para el futuro entrenamiento de francotiradores. Sus métodos, en particular su patrón de enfrentamiento breve y posterior desplazamiento para crear la impresión de múltiples francotiradores, se convirtieron en doctrina estándar. Los alemanes también estudiaron lo ocurrido en ese corredor forestal, aunque sus conclusiones fueron algo diferentes. Los informes posteriores a la acción describieron las operaciones de los francotiradores soviéticos como evidencia de una determinación fanática y sofisticación táctica. Las fuerzas alemanas que operaban en un terreno similar recibieron instrucciones de ampliar las medidas de seguridad, realizar operaciones de contraataque más agresivas y nunca dar por sentado que asegurar el terreno significaba eliminar todas las amenazas. Un oficial de logística alemán, entrevistado después de la guerra, describió el incidente del corredor forestal como un ejemplo de cómo las fuerzas soviéticas podían causar una disrupción desproporcionada con recursos mínimos, una lección que los comandantes alemanes a veces no comprendían hasta que era demasiado tarde. Alexei regresó al servicio activo en diciembre de 1941, reincorporándose a una unidad de francotiradores reconstituida que operaba en el mismo sector. Continuó trabajando como francotirador durante todo el invierno, participando en la contraofensiva soviética que expulsó a las fuerzas alemanas de Moscú. Su número de bajas confirmadas siguió aumentando, superando las 200 en la primavera de 1942, lo que lo convirtió en uno de los francotiradores soviéticos más eficaces de la guerra, aunque lejos de ser el más famoso. Nombres como Vasily Zaitsev se hicieron legendarios gracias a la propaganda, mientras que hombres como Alexei siguieron siendo conocidos principalmente en círculos militares. Sobrevivió a la guerra, lo cual fue notable dadas las bajas entre los francotiradores soviéticos y la brutalidad general del frente oriental. En 1945, regresó a la vida civil, retomando su trabajo como agrimensor forestal, la vida tranquila entre los árboles que siempre le había sentado mejor que el servicio militar. Se casó, tuvo hijos y rara vez hablaba de sus experiencias de guerra, salvo en términos generales. Los recuerdos eran demasiado intensos, demasiado asociados con el miedo a la muerte, como para ser temas de conversación cómodos. El gobierno soviético documentó su servicio en archivos militares, donde permaneció clasificado durante décadas como parte del secretismo general que rodeaba las operaciones militares soviéticas. Tras el fin de la Guerra Fría y la apertura parcial de los archivos, los historiadores militares comenzaron a examinar las acciones individuales con más detalle, y la operación de Alexei en el corredor forestal fue reconocida por los investigadores como un ejemplo extraordinario de eficacia táctica individual. Los analistas militares occidentales que estudiaban las operaciones de francotiradores soviéticos la citaron como prueba de que soldados bien entrenados y con iniciativa podían lograr resultados que superaban con creces su potencia de combate nominal. Alexei vivió hasta 1987 y falleció a los 72 años. Su obituario en el periódico local mencionaba de pasada su servicio en la guerra, mencionando sus condecoraciones,
pero sin dar detalles sobre su verdadera labor. Sus hijos sabían que había sido francotirador, sabían que había sido condecorado, pero nunca les contó sobre las 48 horas solo en el bosque, los 67 alemanes, el frío, el agotamiento y los cálculos tácticos que lo mantuvieron con vida. Esos recuerdos permanecieron privados, procesados internamente, integrados en su identidad sin convertirse en relato público. Pero la historia persistió en los círculos militares, en los programas de entrenamiento de francotiradores, en la discreta tradición oral de los veteranos que comprendían lo que significaba operar solo tras las líneas enemigas, sin apoyo ni expectativas razonables de supervivencia. Alexei Volkov se convirtió en un nombre respetado en ciertas comunidades, un referente con el que se medían otros francotiradores, prueba de que una persona en el lugar adecuado y con las habilidades adecuadas podía mantener el terreno que, según la doctrina, requería una compañía. La lección va más allá de los detalles militares. La operación de Alexei demostró varios principios con una aplicación más amplia. Primero, que el conocimiento profundo del terreno y las condiciones puede crear una ventaja asimétrica incluso contra fuerzas numéricamente superiores. Segundo, que el impacto psicológico suele ser más importante que las bajas físicas al interrumpir las operaciones enemigas. Tercero, que las personas que operan con objetivos claros y flexibilidad táctica a veces pueden lograr lo que las fuerzas convencionales no pueden. Y cuarto, que el éxito a menudo requiere aceptar riesgos personales que exceden lo que la doctrina estándar consideraría razonable. Los alemanes que murieron en ese corredor forestal eran soldados que cumplían con su deber. Transportaban suministros para sostener las operaciones de su ejército y aseguraban el territorio que sus comandantes les habían ordenado mantener. La mayoría eran jóvenes lejos de casa, que luchaban en una guerra cuyos objetivos estratégicos muchos no comprendían ni apoyaban del todo. Alexei no sentía ninguna animosidad personal hacia ellos. Eran enemigos porque invadían su país, amenazaban a su pueblo y era necesario detenerlos. Matar era una tarea táctica necesaria, no una venganza personal. Esta era la psicología que hacía a Alexei eficaz. No odiaba a los alemanes. No mataba por rabia ni venganza. Mataba por cálculo táctico, seleccionando objetivos que maximizaran la disrupción, atacando cuando las condiciones lo favorecían y retirándose cuando no. La emoción habría degradado su juicio, volviéndolo imprudente o vacilante en los momentos menos oportunos. El frío profesionalismo que le había inculcado su experiencia como cazador, la capacidad de matar sin implicación emocional, era lo que le permitía desenvolverse eficazmente en condiciones que habrían destrozado a alguien más emocionalmente comprometido. Pero ese profesionalismo tenía un precio. La capacidad de matar clínicamente, de tratar a los seres humanos como problemas tácticos en lugar de como sujetos morales, requería una compartimentación psicológica difícil de mantener y que dejaba cicatrices incluso cuando parecía funcionar a la perfección. La vida tranquila de Alexei después de la guerra, su reticencia a hablar de sus experiencias, su preferencia por la soledad y los bosques en lugar de las multitudes y las ciudades, todo apuntaba a que alguien procesaba el trauma de la única manera que sabía, recreando los entornos donde se había sentido más capaz y evitando situaciones que le recordaran su papel en la guerra. Los 67 alemanes que mató en 48 horas representaron el extremo de la efectividad táctica individual, el límite máximo de lo que una persona podía lograr en condiciones ideales con una ejecución perfecta. Pero esas 67 muertes también representaron a 67 familias que recibieron notificaciones de fallecimiento, 67 parejas de padres, hermanos y esposas que lloraron la pérdida, 67 vidas truncadas por una guerra que ni Alexei ni sus víctimas habían elegido, pero en la que ambos estaban atrapados. El éxito táctico y la tragedia humana coexistieron, sin que ninguno se negara al otro, ambos simultáneamente ciertos de maneras que las narrativas simples no podían capturar. Las fuerzas militares modernas estudian la operación de Alexei como parte del programa de entrenamiento de francotiradores, analizando sus tácticas, su uso del terreno y su enfoque psicológico ante la disrupción y el miedo. La doctrina de operaciones especiales incorpora los principios que demostró, en particular el valor del reconocimiento minucioso del terreno y la multiplicación de fuerzas posible mediante fuego preciso de largo alcance, combinado con la movilidad táctica. La tecnología ha avanzado drásticamente desde 1941. Los rifles de francotirador modernos y sus ópticas son muy superiores al Mosin Nagant de Alexei, pero los principios fundamentales siguen vigentes. Lo que hace que la historia de Alexei sea notable no es solo su logro táctico, aunque este fue extraordinario. Es la combinación de habilidad, conocimiento,
control psicológico y determinación absoluta que permitió a una persona mantenerse firme en solitario contra adversidades inimaginables y cumplir una misión que fuerzas convencionales con recursos mucho mayores no habrían logrado. Es una prueba de que la excelencia individual importa, que la pericia combinada con el coraje puede cambiar los resultados, y que a veces la diferencia entre la victoria y la derrota se reduce a que una persona toma la decisión de quedarse cuando todos los demás se han ido. El corredor forestal al oeste de Kalinin sigue ahí, aunque los nombres han cambiado y el contexto político es completamente distinto. Los árboles que Alexei usaba para ocultarse han crecido o caído, y los nuevos árboles han reemplazado a los viejos. El paisaje está en constante evolución. Ningún monumento recuerda lo que ocurrió allí en noviembre de 1941. Ninguna placa identifica los lugares donde murieron 67 hombres o donde un francotirador soviético demostró los límites de la efectividad individual en el combate. El bosque guarda su propio secreto, creciendo sobrepasado, indiferente a la memoria humana. Pero en las academias militares y escuelas de francotiradores, en la tradición oral de las comunidades de operaciones especiales, en los archivos donde los historiadores estudian acciones individuales que determinaron resultados mayores, el nombre de Alexei Volkov perdura, no como propaganda ni mitología, sino como un hecho documentado, evidencia de lo que se hace posible cuando la habilidad se une a la necesidad y alguien decide que imposible es solo otra palabra para difícil. 67 alemanes en tan solo 48 horas, sin reabastecimiento, sin apoyo, sin relevo, solo conocimiento, fusil y la fría determinación de mantener el terreno a cualquier precio. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos dar a quienes resistieron cuando nadie más pudo.